¿Qué tan mal podría ir? Si volvemos a 40.000, ese ha sido el lanzamiento del ETF. ¿Merecemos llegar a 40.000? No lo creo. Creo que ese es un escenario poco probable. Las pérdidas no realizadas no serán lo suficientemente malas como para romper el sentimiento de los alcistas. Podría ser, pero no creo que lo sea. El verdadero mercado significa alrededor de 65. Esa también es la base de costo de MicroStrategy. Y ese es el promedio para cualquiera. ¿Tomas inversores activos? Ese es el promedio de base de costos. Eso, para mí, si llegáramos allí, sería un verdadero infierno de capitulación y no tendré ni un solo dólar en mi cuenta bancaria si eso sucede. Bitcoin está atravesando un momento crítico y la volatilidad está sacando a todos los inversores. En este video vamos a profundizar en lo que realmente está sucediendo, con información directa de Checkmate, uno de los expertos más respetados en el análisis on-chain. Prepárate para descubrir por qué el mercado se siente como una montaña rusa y qué podríamos esperar en los próximos meses. Recientemente, Checkmate compartió su perspectiva sobre el mercado cripto y Bitcoin, destacando cómo las recientes caídas de precios no son tan alarmantes como podrían parecer. Explicó que, a pesar de la volatilidad, estos movimientos son bastante normales dentro de un ciclo alcista típico. Además, señaló que incluso si el precio de Bitcoin cayera a 65.000, estaríamos viendo un escenario extremo de capitulación, pero no necesariamente el fin del mercado alcista. Asegúrate de quedarte hasta el final del video, donde Checkmate revelará su análisis sobre por qué los titulares de noticias a menudo no son los verdaderos motores del mercado y cómo los grandes jugadores manipulan la narrativa para su beneficio. No querrás perderte esta información clave. Adicionalmente, querido tokenizado, hacemos esto para compartir abundancia y empoderar a la comunidad cripto hispanohablante. Si lo disfrutas, suscríbete y dale like al video. Es gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Veamos la entrevista donde Checkmate desentraña cómo el sentimiento de mercado se ha desplomado y por qué muchos inversores están atrapados en el lado equivocado de las inversiones en este ciclo. Sí, el sentimiento es una mierda completa. Estamos en 84.000, ¿no? Creo que tocamos 83 esta mañana, pero es tan interesante. Este ciclo ha sido algo diferente, porque el sentimiento de un movimiento de 5, 10, 20% en un... Sabes, sí, el mercado está a la baja, pero si lo miras en el contexto del hecho de que hemos tenido un rally tan tremendo, no parece peor que cualquier otra corrección en cualquier otro mercado alcista. Ha sido realmente interesante para mí. He estado pensando mucho en esto. ¿Por qué el sentimiento se ve tan coartado por lo que aparentemente son hechos sencillos? Movimientos normales y simples. Es una dinámica realmente interesante. Como dices, como Twitter ha estado en un absoluto colapso. Y una caída del 30% en un mercado alcista es muy como parte del curso para Bitcoin. ¿Qué crees que está impulsando ese sentimiento? Sí, mira, he estado pensando bastante en esto. Creo que hay un par de cosas. Vi una encuesta, no recuerdo si la hice yo o alguien más la hizo, tratando de hecho, creo que la hice yo, para nuestros suscriptores. Pregunté, ¿de qué clase eres? ¿Como 2017 y antes? ¿Ese periodo medio irregular? ¿2018-19? Esa fue mi clase. ¿2021 o este ciclo reciente? Y la gran mayoría, creo que como el 50% de las personas vinieron del último ciclo, el ciclo de 2021-21. 35% o algo así eran de las clases anteriores, así que hay un grupo mucho más pequeño de nuevas personas, pero aún así no es trivial. Evidentemente están pasando por su primer ciclo, eso es algo nuevo con lo que todos tienen que lidiar, pero también creo que las personas que están entrando en este ciclo probablemente pienso que son un poco más sofisticadas, tienen más grandes gestores de dinero, más asignadores de capital, probablemente entiendan los mercados en general y finalmente han obtenido acceso a Bitcoin y a los ETF y todo lo demás. Lo que en realidad he llegado a la conclusión principal es esta interesante divergencia entre Bitcoin y cripto, donde creo que la gente simplemente no ha mantenido suficiente Bitcoin y no creo que la gente esperara un ciclo dominado por Bitcoin como ha sido, con una asignación excesiva a todo lo demás. Probablemente lo que es aún peor sobre eso es que muchas altcoins en realidad no han tenido buen rendimiento, así que la gente estaba básicamente asignada de la manera incorrecta, y también tengo una fuerte sospecha de que MicroStrategy ha perjudicado a muchas personas, porque creo que mucha gente, algunas personas surfearon la ola. Así que si estás escuchando esto y posees MicroStrategy, vas a estar en uno de dos grupos. Has estado aquí el tiempo suficiente y estás, ya sabes, abajo de los máximos, pero aún tienes un número verde considerable en tu cartera. Tuviste la previsión. La gran mayoría de las personas compraron a 400, 500. Ahí es donde Tuvimos $40.000 millones de volumen de comercio en el máximo histórico,
y ha bajado un 50% desde entonces. También hay acceso a opciones. La gente habría comprado opciones de compra. Los vi en el canal de MicroStrategy Irresponsablemente Largo, que, por cierto, cada vez que escuches Irresponsablemente Largo X en esta industria, X no está en un buen lugar, ¿de acuerdo? No es una buena señal. Así que, de todos modos, he visto a mucha gente que compró opciones de compra a largo plazo y se van a cero, ¿verdad? Si tenías opciones de compra para febrero por $1,000, son un gran cero. No hay forma de que esa shitcoin vaya a volver, quizás se haya ido. Ese dinero está destruido. Así que creo que mucha gente simplemente sostuvo lo incorrecto y no esperaban un mercado impulsado al contado, simplemente quedarse quieto, hacer hodl solamente. Es una estrategia simple, no es una estrategia fácil, pero creo que mucha gente intentó exprimirla y simplemente les mordió en el trasero. Checkmate profundiza en cómo la mayoría de los inversores han sobreestimado las altcoins y no han mantenido suficiente exposición a Bitcoin. Además, explica cómo MicroStrategy ha afectado negativamente a muchos inversores y destaca la importancia de tener una estrategia simple y clara, AEODL, mantener, en lugar de intentar ser más astuto que el mercado. Su análisis muestra cómo el comportamiento humano, tanto en Bitcoin como en otros mercados, tiende a repetirse una y otra vez. Ahora veamos donde Checkmate revela cómo los grandes jugadores del mercado manipulan la narrativa y por qué las noticias y los titulares rara vez reflejan lo que realmente mueve al precio de Bitcoin. En general, el titular no es lo que mueve el mercado, ¿verdad? Así que, como buen ejemplo de esto, sí, Trump fue elegido y sí, el mercado pasó de 70 a 100 después de eso. Pero los 7 meses de consolidación que vinieron antes de eso es lo que permitió que eso sucediera. Si no tuvieras ese periodo de reacumulación, no obtienes el aumento. Así que creo que mucha gente confunde el titular con la razón. A veces hay eventos donde el titular tiene como alguna acción a corto plazo, pero en mi experiencia, muy raramente un titular aparece y cambia un mercado alcista a un mercado bajista. Muy raramente sucede esto. Usualmente es un movimiento a corto plazo, que si cierras los ojos, vuelves en un mes, vuelves en 2 semanas, vuelves en 3 días, generalmente ya se ha ido. Nunca volverás a mirar esa vela y dirás que ese fue el punto de inflexión. Así que, en general, las noticias no cambian los mercados. Por lo general, solo es la gota que colma el vaso para que el mercado entre en acción. Un buen ejemplo de esto es la prohibición de minería en China. Sé que mucha gente piensa que eso fue lo que acabó con el alza en 2021. La venta en mayo fue lo que mató el alza. Pero el GBTC entrando en descuento fue realmente lo que mató el mercado alcista, porque hay que darse cuenta de que toda la palanca y el daño y la oferta al contado simplemente se evaporaron. La prohibición de minería en China fue la excusa final. Solo esa última gota que lo rompió. Los titulares muy raramente cambian la tendencia. Sí, claro. Bien. Entonces vamos a entrar en todos los datos de lo que ha pasado en los últimos días. Pero antes de hacerlo, justo antes de que nos conectáramos a esta llamada, decías que crees que hay mucha gente que no entiende completamente lo que realmente haces. Sí. ¿Quieres empezar por ahí? Sí. Y en el primero, ¿verdad? No entiendo lo que hago. La primera cosa es que esto es el mundo de estudiar los datos en la cadena de Bitcoin es nuevo. Muy pocas personas han explorado este tema. Y es fascinante. Me encanta, ¿verdad? Entonces, mi formación es en ingeniería de túneles. Solía diseñar agujeros muy grandes en el suelo, básicamente. Mucho riesgo, mucha probabilidad, muchos números grandes. Los datos en la cadena y los mercados en general están llenos de incertidumbre. Nunca tienes una imagen completa de ningún mercado en ningún momento. Pero los datos en cadena son realmente interesantes, porque puedes ver el conjunto de UTXO. Puedes ver cómo cambia el conjunto de UTXO. La mayoría de esa información es inútil, ¿verdad? Y lo digo todo el tiempo. Los datos de ballenas, deja de mirarlos. Datos de intercambio, a menos que estés haciendo trading algorítmico, deja de mirarlos. Simplemente no es útil. Es tan ruidoso. Pero hay sectores de los datos on-chain que son súper útiles. Por ejemplo, al final del día, ¿qué es el conjunto UTXO? Somos nosotros. Es cada Bitcoin que está escuchando esto. Si alguna vez has transaccionado on-chain, has impreso información en ese UTXO. ¿Cuál fue el precio al que lo adquiriste? No importa si lo compraste a este precio y lo retiraste 2 días después. Fue una No importa. ¿Cuál es tu base de costo? ¿Cuánto tiempo lo has mantenido? ¿Cuánto beneficio tienes? ¿Cuánta pérdida tienes? ¿Cuántas de tus monedas están en ganancia o pérdida? Es mirar este gran conjunto en agregado y las personas tienen comportamiento de manada, ¿verdad? Aunque todos somos Bitcoiner y todos pensamos sobre el mundo de manera diferente, muchos de nosotros todavía vendemos cuando el mercado sube y muchos de nosotros todavía compramos cuando el mercado baja. Ese es el patrón de comportamiento de un Bitcoiner. Los especuladores hacen lo contrario. Compran al subir y venden al bajar porque entran en pánico. Así que lo que estamos haciendo con datos en cadena es tratar de observar los patrones de comportamiento humano que son extremadamente comprensibles. Ocurren a través del tiempo y el espacio. Han estado sucediendo siempre.
Mientras los seres humanos comercien en mercados y seamos codiciosos, lo cual va a ser siempre cierto, seguimos teniendo los mismos patrones de comportamiento. Y también creo que mucha gente confunde lo que hago con algo parecido al análisis de cadena. Entonces, hay dos mundos de análisis en cadena. El primero es lo que generalmente se escucha cuando decimos análisis en cadena. Vamos a observar los patrones de comportamiento. Estamos mirando modelos de reversión a la media. Estamos usando el costo base para entender puntos de concentración cuando demasiadas personas han comprado demasiadas monedas a un precio demasiado alto. Luego está la forense. Esto es lo que hace el análisis de cadenas. Y mucha gente recientemente ha dicho, ¿por qué no viste a FDX explotando? Es como, porque no es mi trabajo buscar fraude, amigo. Por eso no vi a FDX, porque no lo estaba buscando. No es mi trabajo. Pero el análisis de cadenas, que creo que era un inversor o estaba asociado con FDX, o FDX invirtió en ellos, su trabajo es buscar fraudes. Ese es su trabajo, ¿verdad? Entonces, son dos categorías diferentes. Sabes, en muchos sentidos es como ser un economista conductual. Y luego tienes a los forenses que obtienen todos sus contratos de los gobiernos para perseguir a individuos en Internet. Dos campos separados. Es realmente importante hacer esa distinción. Checkmate explica con claridad cómo los mercados suelen reaccionar ante las noticias, pero rara vez estas son las verdaderas causas de un cambio de tendencia. Señala cómo eventos pasados, como la prohibición de la minería en China en 2021, a menudo solo son la gota que derrama el vaso, mientras que las dinámicas de fondo ya estaban preparando el terreno. Su mensaje es claro: no te dejes engañar por los titulares de noticias. Lo que realmente mueve el mercado es la acumulación previa y la preparación silenciosa de los grandes inversores. ¿Crees que los titulares de noticias tienen un impacto real en el precio de Bitcoin? ¿O piensas que los grandes movimientos ya están planeados de antemano? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido sobre cripto y finanzas de vanguardia. Hacemos esto para compartir abundancia y empoderar a la comunidad cripto hispanohablante. Si conoces a algún tokenizado, envíale el video. Finalmente, no olvides entrar al giveaway mensual. Gracias por ver Activos Tokenizados.